El día de hoy vamos a hablar de manejo analgésico del paciente quemado. Entonces, esta es la tabla de contenido. Vamos a tener una introducción, vamos a hablar algo de epidemiología, de la fisiopatología, las vías de dolor, las implicaciones terapéuticas posibles, cómo evaluar ese dolor y de las modalidades de tratamiento. Entonces, tener en cuenta que hoy en día, desde hace entre unos 40 a 50 años, las tasas de supervivencia por lesiones severas, por quemaduras térmicas sobre todo, han mejorado bastante. Esto tiene que ver mucho con, digamos, con avances en lo que ha sido la implementación de nuevas modalidades de reanimar ese paciente, de reconocer algunos problemas específicos del paciente quemado y tratarlos de resolver desde los servicios de emergencias hasta las unidades de cuidado intensivo y de ahí todo su proceso de rehabilitación a través de la hospitalización. Este impacto realmente no ha sido solo en la sobrevida, en la funcionalidad física, y lo que quiero que tengamos en cuenta es que si bien con toda esta implementación de nuevas modalidades de tratamiento, la sobrevida ha aumentado y la funcionalidad física, hay algo que afecta aún más al paciente y es la calidad de vida, ese control del dolor que se presenta y que acompaña al paciente desde que presenta la lesión hasta todo el proceso de recuperación, incluso como vamos a ver más adelante, hasta 12 años posterior a la lesión. Es muy importante instaurar tratamientos tempranos en cuanto al manejo del dolor para impactar en el desenlace de ese paciente a largo plazo. Entonces, tener en cuenta que el mal control del dolor impacta en la tasa de cicatrización de heridas, va a ser mucho más lenta, va a haber un mayor riesgo de infecciones por el dolor que se presenta durante los procedimientos. El solo cambio de vendajes, las curaciones, genera un dolor adicional al paciente que ya de base tiene, digamos, un dolor de fondo que es de acuerdo a la lesión, que es de intensidad moderada a severa, y entonces el rechazo del paciente hacia estos procedimientos pues puede generar mayores tasas de infección, menor capacidad de rehabilitación. Esto va, digamos que esto se traduce en estancias hospitalarias mucho más prolongadas, en los seguimientos a largo plazo que se hacen de estos pacientes, hasta el 40%, ya vamos a mirar. Pueden presentar trastornos mentales como son depresión, estrés postraumático, ideación suicida, y finalmente esto va a generar un mayor gasto en recursos médicos, en consultas, en ocupación de los servicios de urgencias, de hospitalización, ¿cierto? Y también va a impactar en que ese paciente pueda, pueda volver a tener una vida normal, en el sentido que pueda reintegrarse al trabajo, ¿cierto? Entonces va a ser una carga adicional también para la sociedad. Tener en cuenta que el alivio del dolor va a impactar, digamos que es un enfoque global en donde debemos tener en cuenta que el alivio del dolor va a generar la desaparición de síntomas negativos mentales como son la aparición de patologías como la depresión, como ansiedad. El buen control del dolor va a favorecer que estos síntomas mentales desaparezcan, que no se generen trastornos mentales, y esto es una evaluación continua que se debe hacer a través del proceso desde la entrada en los servicios de emergencias hasta su hospitalización en UCI, si es que lo requiere, su hospitalización en piso y su rehabilitación. Entonces, realmente el control del dolor impacta bastante en la recuperación del paciente y su reintegración a la vida normal. Hasta, digamos que son datos estadounidenses, entre 1 a 1.2 millones de quemados se presentan en los, digamos, en los datos de vigilancia en Estados Unidos. 25% de estos requieren hospitalización. Más del 80% de estos pacientes que consultan o que requieren hospitalización con superficies corporales totales quemadas mayores al 20% describen el dolor propio de la lesión como un dolor de máxima intensidad insoportable. Realmente el dolor generado por las lesiones por quemadura es uno de los dolores más difíciles de controlar y manejar. Entre el 32 al 52% de los pacientes con superficies corporales totales del más del 20%, que comprometen más del 20%, presentan dolores persistentes hasta 12 años después de la lesión. Hasta el 55% de los pacientes con superficies corporales totales de más del 50% de área quemada presentan
digamos, incapacidad de rehabilitar y reintegrarse a la vida normal por la persistencia del dolor, y hasta el 41% presentan trastornos psiquiátricos. Entonces, para hablar un poquito de fisiopatología, pues tener en cuenta que el dolor, digamos que hay un dolor fisiológico, que es un dolor adaptativo y protector. Ese es el que nos permite a nosotros identificar dónde está la lesión y hacer como un plan de retirada para evitar continuar esa noxa que se está presentando. Este es de tipo nociceptivo inflamatorio, y de no controlarse bien, de no tratarlo adecuadamente desde el principio, puede generar procesos de sensibilización central y periférica, y eso finalmente se va a traducir en un dolor que es patológico o maladaptativo, que se traduce en tres formas diferentes, que son el dolor neuropático, el dolor por disfunción del sistema nervioso central y el dolor de origen psicógeno. Entonces, una vez se presenta una lesión, en este caso, digamos, la imagen va a ser una lesión térmica, pero también aplica para las lesiones por quemaduras eléctricas, por sustancias químicas. En general, el umbral de digamos, una temperatura mayor a 43 grados centígrados empieza a generar daño celular, y este daño celular, como vemos en la gráfica, digamos que tiene varios componentes en donde va a perpetuar el daño y la transmisión del dolor hacia el área central, y de ahí una respuesta descendente. Entonces, una vez empiezan a desintegrar las células y las membranas celulares, este genera liberación de ATP. Este ATP, digamos que lo que va a hacer es unirse en receptores específicos, que son los P2X, con subtipos 2 y 3, y esto asociado a que la célula está desnaturalizando proteínas, está perdiendo DNA que se está liberando en el medio local, también actúan como patrones moleculares asociados a daños que se unen a receptores específicos, que son los Toll-like receptor, y esto va entonces a generar una cascada inflamatoria que produce el reclutamiento de leucocitos para tratar de mitigar esa lesión que se está generando. Entonces hay un aumento de las citoquinas proinflamatorias, ahí empieza la descomposición de la cascada de los productos del ácido araquidónico, empiezan algunos mediadores de la permeabilidad vascular para que esas células traten de llegar un poco más rápido, que son histaminas, los mismos bradykinin. Entonces, esto va a generar una sopa inflamatoria que hace un acúmulo de células inflamatorias a nivel local, y van a generar el daño de las terminales nerviosas, y de ahí la transmisión. Ahora, adicionalmente, independiente que se genere esto, la sola temperatura mayor a 43 grados empieza a activar unos receptores que son los TRP del subtipo B1 al B5. Estos receptores sensan esa lesión que se está produciendo en la piel, y van a generar o van a aumentar la producción de las terminales nerviosas del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que finalmente se traduce en generar calcio a nivel extracelular en toda esa sopa inflamatoria que se está generando y perpetuar el daño. Ahora bien, todos estos mediadores inflamatorios, ya hablamos que hacen algo de permeabilidad capilar, y esto genera mucho más fuga capilar, y ahí todo el daño que se genera y la necesidad de hacer una reanimación adecuada, como lo acabamos de ver en la charla anterior, va a generar que dos cosas principales. Lo que pasa es que estas prostaglandinas, que son productos del ácido araquidónico, tienen receptores específicos en las terminales nerviosas y hacen su proceso de acople con el receptor y genera mucho más daño. Es un círculo vicioso, y adicionalmente va a generar la liberación o la granulación de mastocitos, que va a aumentar todos estos mediadores inflamatorios, y así se perpetúa el proceso inflamatorio. Todo esto se traduce en sensibilización periférica si pasan dos cosas principales. Uno, si uno no se retira de la noxa, y lo otro es si no tratamos el dolor rápidamente, si no reanimamos rápidamente al paciente, y si hacemos que esos mediadores inflamatorios queden aquí en las terminales nerviosas. Entonces, de las fibras nerviosas periféricas, estas viajan hasta la raíz, hasta ganglios de la raíz dorsal del asta posterior de la médula espinal, a través de dos tipos de fibras, unas fibras A delta, que son de conducción rápida, mielinizadas, que son digamos, la respuesta primaria que nos permite identificar dónde está la noxa y retirarnos de esa noxa, y por fibras un poco más lentas, no mielinizadas, que son la fibra C. Eso tiene una importancia aquí
en la sinapsis que hacen con las neuronas de segundo orden, y es que la liberación por las fibras alta de glutamato genera el acople con el receptor de NMDA aquí a nivel del asta, y eso va a producir, digamos, mecanismos de transferencia que van hacia la corteza cerebral, pero ahí es donde se produce por la perpetuación de esa respuesta por el aumento de ese glutamato y su acople con el receptor de NMDA, va a generar procesos de sensibilización o va a perpetuar procesos de sensibilización periférica y sensibilización central. Adicionalmente, las fibras C entonces empiezan a liberar también sustancia P, que va a perpetuar y va a aumentar mucho más este tipo de sensibilización. Las fibras hacen una decusación y viajan por dos tractos, el espinotalámico lateral y el espinotalámico medial, que van a la corteza, bueno, van a núcleos del tálamo, y de ahí van varias fibras hacia la corteza somatosensorial, hacia el área prefrontal, y se distribuyen hacia el sistema límbico, y es el que nos da la percepción del dolor, la localización y también respuestas para retirada de esa noxa. Y adicionalmente envían fibras descendentes que tratan de modular el dolor en tres formas. Uno de ellos es por inhibición segmentaria, y es que esas fibras que están descendiendo pasan por los núcleos del rafe magno y la sustancia periaqueductal gris, y lo que hacen esas fibras es tratar de inhibir todo este proceso que se está generando en el asta posterior a través de la percepción del influjo de las fibras C y de las fibras A delta. Están tratando, lo que hacen es tratar de inhibir esa transmisión de impulso. El otro es la liberación de opioides endógenos para tratar de mitigar el dolor, y lo otro es un sistema inhibitorio descendente dependiente de catecolaminas, la norepinefrina y de serotonina, que tratan también de inhibir esos mecanismos. Ahora bien, el dolor, digamos que en el paciente quemado se puede clasificar en varias fases, y esto es importante para entender cómo nosotros, por lo menos desde el servicio de emergencias, pudiésemos ayudar a ese paciente en varias, con el solo control del dolor, incluso podemos ayudar a reanimar el paciente, pues de acuerdo a su estado general. Entonces, el dolor inicial, que es ese que se produce desde la anoxa hasta 48 a 72 horas posterior, ahí la importancia de nosotros radica en evitar que esa carga catecolaminérgica que se está presentando, que ese nivel de estrés fisiológico que está presentando el paciente, al modular el dolor, en parte trata de disminuir ese estrés fisiológico, y en parte se pudiese disminuir la probabilidad que presente insuficiencia adrenal, que empeore el estado de choque, incluso que disminuya la probabilidad que genere insuficiencia cardíaca por todo ese mecanismo que se está generando. Adicionalmente, a partir de la lesión existe un dolor que es el dolor de base o dolor de fondo, que es el dolor que va a permanecer desde la lesión hasta la recuperación del paciente, incluso años pues después de la lesión, y este es supremamente importante en identificarlo para establecer los medicamentos que vamos a instaurar en nuestra terapia analgésica, debido a que el tratamiento de este dolor de fondo es la importancia de establecer esquemas terapéuticos en intervalos y dosis adecuadas para mitigar el dolor que puede pues, producir la lesión. Entonces, para evaluar el dolor, digamos que lo que se recomienda por la Sociedad Americana de Quemados es que sea una evaluación repetida y continua, que sea protocolizada entre todo el personal. Esto tiene importancia en varios aspectos. Uno, que el dolor puede ser cambiante en varios puntos del proceso desde que se generó la lesión. Lo otro, protocolizarlo es importante para que todo el personal médico, incluso el de enfermería, hable el mismo lenguaje, entonces establecer qué tipo de escalas se van a dar para identificar la intensidad del dolor, y de ahí los ajustes farmacológicos. Y pues existen herramientas que nos da la literatura. Sin embargo, la mejor es la que el mismo paciente nos puede dar, la que el mismo paciente puede clasificar su intensidad del dolor. Entonces, en eso, digamos que hay varias escalas. Una me parece que es la más útil, sobre todo en el servicio de urgencias, es en los pacientes con un adecuado nivel de conciencia, las escalas, la escala visual análoga del dolor o la escala numérica nos permite
establecer más o menos qué tipo de intensidad tiene de dolor, y lo otro es establecer la respuesta al tratamiento farmacológico que estamos instaurando. Ahora, si el paciente está sedado, pues existen otro tipo de escalas. Esta es, digamos, dentro de la literatura la más mencionada para el cuidado crítico, para el paciente que está intubado o incluso recién extubado, pero pues bajo sedación. Entonces se basa en evaluar la expresión facial, los movimientos corporales, la tensión muscular, la adaptación y la sincronía que tiene con el ventilador. eh, y digamos que más que unos rangos de leve a moderado severo, una puntuación mayor a 2 ya nos da a entender que el paciente tiene un muy mal control del dolor y que requiere ajustes posteriores de los medicamentos. El problema de esto es que tiene algo de subjetividad y dependerá también de quién la evalúe. Entonces, a tener en cuenta que realmente ninguna escala es intercambiable o universalmente utilizada en los centros de quemaduras bien establecidos, por lo menos en Estados Unidos y en Europa. Ninguna de ellas evalúa todas las fases de dolor que experimenta el paciente. Eh, Tener en cuenta pues que el dolor en el paciente quemado es de naturaleza compleja y dinámica, realmente puede ser cambiante, y adicionalmente a eso, por toda la misma respuesta fisiológica que lleva la quemadura de acuerdo a su extensión, también va a afectar la farmacocinética de los medicamentos, y de ahí que uno deba elegir el más apropiado de los medicamentos. Y pues se debe tener en cuenta establecer la expectativa del paciente y niveles de tolerabilidad de dolor. Es decir, probablemente no le quitemos en un 100% el dolor, pero sí que sea un dolor tolerable para el paciente, y en base a eso pues nosotros trabajar con los medicamentos. Entonces, existen varias modalidades de tratamiento. Los tratamientos farmacológicos, digamos que la piedra angular del tratamiento farmacológico son los opioides. Sin embargo, eh, existen, digamos, algunas otras modalidades no opioides, como son el acetaminofeno, los antiinflamatorios no esteroideos, y algunos adyuvantes, como son los disociativos, algunos ansiolíticos, los alfa-2 agonistas, terapias complementarias en relación a neuromodulación, pues para el dolor neuropático, antidepresivos para ayudar con esa parte mental que puede estar generando el paciente, y hay algunos tratamientos no farmacológicos que deberían ser ofrecidos también y que ayudarían a ahorrar, a ahorrar medicamentos, que más adelante vamos a mencionarlos. Entonces, ¿cuál es la tendencia del uso de medicamentos? Esta gráfica es bien importante porque cuando uno busca en la literatura, no hay esquemas establecidos de medicamentos eh, para los pacientes con quemaduras severas, por lo menos con un compromiso mayor del 20%. Entonces, con esto lo que quiero mostrar es más o menos la percepción de los miembros de la Sociedad Americana de Quemados en cuanto al uso de medicamentos. Y entonces ellos se dieron cuenta, haciendo una encuesta aproximadamente a más de 300 miembros de esa sociedad, incluyendo pediatras, intensivistas, bueno, todos los miembros de ahí. Y el 100% utilizaban como medicamentos base para el manejo del dolor los opioides. Y realmente es que son la piedra angular del tratamiento. Ahora bien, el acetaminofén se utilizaba hasta en la mitad de la población, hasta la mitad de los encuestados lo utilizaban, y miren que los AINES también entre un 40 a 50%. Y para la sedación, en este tipo de pacientes, ya sea la sedación porque el paciente está con ventilación mecánica invasiva, o incluso porque necesita algún procedimiento como son cambios de vendajes, curaciones o algún procedimiento quirúrgico, eh, los principales utilizados entre el 88 y el 91% eran benzodiazepinas y ketamina. Ya vamos a ver más adelante qué respalda el uso de estos medicamentos. Entonces, como les dije anteriormente, lo importante es determinar cuál es el dolor basal de ese paciente. Basado en eso, uno debería mantener niveles constantes a nivel plasmático del medicamento que vamos a elegir, debería establecer esquemas analgésicos a horario y, basado en la respuesta, pues establecer los intervalos. Debería tener en cuenta que los opioides siguen siendo el pilar del tratamiento, o sea que un paciente, por lo menos con una quemadura moderada severa, debería ser tratado con opioides, pero adicionalmente debería tener una conjugación con medicamentos no opioides para evitar varias cosas importantes. Uno, evitar tolerancia al opioide,
y dos, evitar la hiperalgesia inducida por opioides. Además que el hecho de implementar terapias con analgésicos no opioides también va a favorecer el ahorro de estos opioides y menos efectos adversos. Entonces, aquí en esta tabla señalo como los más importantes de uso en el servicio de urgencias en el paciente que no requiere ventilación mecánica invasiva, son morfina y hidromorfona. Pues ahí están las dosis, pero más que eso, tener en cuenta que la farmacocinética de estos medicamentos está cambiando de acuerdo al estado del paciente. Entonces, tener en cuenta que ambos son de metabolismo hepático, pero la morfina es de predominio de excreción renal. Entonces, de pronto un paciente con raptomiólisis, que esté instaurando alguna falla renal, ese no sería el medicamento de elección, y tener en cuenta los eventos adversos o los efectos adversos, perdón, que se pueden disminuir tras la implementación de otro tipo de medicamentos ahorradores de opioides. Entonces, ten en cuenta que realmente hacen falta estudios de alta calidad que den superioridad de opioides, de un opioide sobre otro para el tratamiento del dolor basal que experimenta el paciente. La seguridad y la eficacia de los opioides realmente se extrapola más del control del dolor procedimental, ¿cierto? Y de otras enfermedades que producen dolor intenso que propiamente de pacientes con quemaduras moderadas a severas que se hayan estudiado, por lo menos en estudios bien diseñados y de alta calidad. Y la elección del opioide finalmente va a depender de la experiencia del médico que esté tratando a ese paciente, de la farmacocinética y de la condición del paciente, como ya habíamos hablado. Entonces, ¿cuáles son los analgésicos no opioides? Tenemos dentro de ellos dos principales, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que basado en la condición del paciente son una buena elección, y el uso de acetaminofén. La Sociedad Americana, en sus guías del 2020, recomiendan que todo paciente con una quemadura moderada severa sea tratado adicional al opioide con acetaminofén, puesto que esto disminuye efectos adversos y actúa como un ahorrador de opioide también. Respecto a los AINES, tener en cuenta la condición del paciente. Algunos efectos adversos que se pueden presentar con esto son a nivel gastrointestinal. Sabemos de la disfunción plaquetaria que en pacientes quemados que pueden estar coagulopáticos, pues esto sería, pues no favorecería el estado del paciente y sus efectos a nivel renal. Finalmente, estos medicamentos se pueden utilizar como monoterapia en casos leves o en el tratamiento ambulatorio. Tienen varias propiedades, y es que son antiinflamatorios, actúan como antipiréticos e incluso pues como analgésicos, y como ya habíamos mencionado, disminuyen los efectos adversos de los opioides y ahorran las dosis de opioides. En cuanto a la seguridad de los antiinflamatorios no esteroideos, porque de pronto nos podemos ver reacios a utilizarlos, cuando tratan de estudiarlo dentro de la poca literatura o los estudios que hay en este tema, vemos que los eventos adversos comparados con placebo en pacientes que se utilizan opioides, en este caso ibuprofeno, realmente los eventos adversos son muy similares, los desórdenes a nivel renal, gastrointestinal son muy similares, incluso menores que el placebo, y pues igualmente a nivel sanguíneo, pues las discrasias sanguíneas que se pueden generar son similares al placebo, incluso menores. Entonces, por lo menos no usar en pacientes que tengan sangrado activo con trombocitopenia severa, cirugías mayores recientes o eventos cerebrovasculares isquémicos recientes o hemorrágicos, y el uso concomitante con anticoagulantes o antiagregantes, pues no serían los medicamentos de elección. De resto, serían una buena opción para el paciente. Ahora bien, existe el dolor procedimental, que es aquel que se da en el momento que se va a realizar un procedimiento con el paciente, un cambio de vendaje, desbridamiento de heridas, incluso la rehabilitación física y la terapia ocupacional. En este caso, ya tenemos establecido medicamentos opioides, acetaminofeno, AINES, también de base, y lo que necesitamos es adicionar un medicamento que previo al procedimiento nos disminuya la ansiedad del paciente y con eso favorezca el resultado posterior, o sea, disminuya el dolor posterior al procedimiento. Dentro de esto están los ansiolíticos, los disociativos y los alfa-2 agonistas. Entonces, digamos que aquí mencionando algunos de los medicamentos más utilizados, las benzodiazepinas, tener en cuenta sus efectos adversos y su mayor riesgo de delirium. Por eso hoy en día la dexmedetomidina es muy utilizada en las unidades de cuidado intensivo porque disminuyen un poco ese riesgo de delirium. Es un medicamento que puede predecir tiempos de vida medias más estables, o sea, uno puede predecir
dosificaciones e intervalos más estables. Sin embargo, pueden producir hipertensión transitoria o hipotensión, dependiendo del estado del paciente, bradicardia y náuseas. Es un estudio que trata de evaluar el lorazepam como terapia adjunta, perdón. El lorazepam que trata de comparar, de evaluar el lorazepam como terapia adjunta a los analgésicos opioides. Realmente es un estudio muy pequeño de 79 pacientes con quemaduras de segundo y tercer grado. ¿Qué es lo importante? Que tuvo, digamos, un efecto, un beneficio en ayudar o en disminuir un poco más las escalas análogas visuales de dolor en los pacientes que estaban con un nivel de intensidad de dolor mayor a 5. Esto puede decir que, digamos que tiene varios componentes cuando uno lo analiza, y es que estos pacientes por lo general tienen mayor nivel de ansiedad. Claro, al yo controlar, al yo implementar un ansiolítico, probablemente también voy a mejorar esa respuesta y esa tolerabilidad del dolor de los pacientes, porque pues el mecanismo del dolor también tiene algo de componente central y psicogénico. Entonces, digamos que ese sería como el uso y el beneficio y la ventaja de usar benzodiazepinas adicionalmente cuando se va a hacer algún procedimiento. Entonces, respecto a la ketamina, realmente tampoco hay estudios de alta calidad que compare la ketamina con otros medicamentos previos al procedimiento. Sin embargo, sí debemos tener en cuenta que tanto bolos intermitentes como infusiones continuas, realmente el efecto es el mismo. Las dosis establecidas, por lo menos en esta revisión sistemática, fueron dosis pequeñas de 0.3 miligramos por kilo hora, y los resultados fueron buenos, pero el efecto posterior al procedimiento se dio hasta 75 minutos de la administración. De ahí que este paciente que se someta a un procedimiento pues debe tener de base un manejo analgésico. Ahora bien, el uso de la dexmedetomidina realmente tiene una ventaja en que tiene un menor potencial de delirium, preserva el drive respiratorio, entonces hace una sedación consciente, y se recomienda como adjunto en los casos de abstinencia y ansiedad y como primera línea para la sedación en el paciente con ventilación mecánica invasiva. En este estudio, cuando comparan varios grupos, dentro de ellos el grupo 2, que solo fue el único en el que se dio dexmedetomidina como manejo, realmente vemos que tiene menores efectos adversos de la ketamina, porque en todos los grupos se utilizó ketamina, y adicionalmente se logró mucho mejor tolerabilidad del dolor hasta 2 horas posterior al procedimiento. En cuanto al dolor incidental y posoperatorio, el dolor incidental es aquel que se genera espontáneamente en cualquier momento de la recuperación del paciente, no tiene que ver con ningún procedimiento. Y el dolor posoperatorio después de intervenciones quirúrgicas, el esquema analgésico realmente es similar. Debemos tener opioides más acetaminofenoides dependiendo de la condición, y digamos que para esto se recomienda, para un mejor control del dolor, el uso de analgesia controlada por el paciente. Entonces, pues para tener en cuenta eso. Ahora bien, cuando son dolores refractarios a nivel posoperatorio, se pueden implementar bloqueos regionales, anestesia neuroaxial y las infusiones de lidocaína, pero realmente, pues cuando se compara una con otra, realmente no hay una superioridad de una sobre la otra. Entonces, también existen los tratamientos no farmacológicos. Estos deberían ser ofrecidos a todos los pacientes. La modulación de digamos que el efecto es favorecer la modulación de la percepción del dolor a través de la cognición, del estado de ánimo y el contexto que está viviendo el paciente. Es difícil de estandarizar una terapia porque además no hay estudios que den una superioridad de una sobre otra, y existen técnicas de distracción, de relajación, de aproximación, de meditación, entre pues muchas otras que pueden ser instauradas. Como conclusiones, realmente el manejo del dolor en el paciente quemado es un proceso complejo, implica el conocimiento de las fases del dolor y se debe individualizar cada caso. El uso de opioides es la piedra angular de la analgesia. Sin embargo, todos los pacientes con quemaduras moderadas a severas deben tener una analgesia multimodal, y existe poca evidencia de alta calidad que respalde todas estas estrategias de tratamiento. Ya con esto hemos finalizado. Muchas gracias.